Tras lo sucedido en la plaza comercial, mucho, pero muchísimo es lo que se ha hablado sobre una posible relación entre los dos israelíes asesinados con una mafia internacional que opera en nuestro país. Y es que, mire, las suspicacias se dan debido a que ambos sujetos contaban con antecedentes criminales no solo en Israel, también en México. Y para despejar dudas sobre si existen o no lazos criminales entre México e Israel, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Erubiel Tirado. Él es coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Erubiel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Feli? Buenas noches. Un placer saludarlos. ¿Cómo ve usted, Erubiel? ¿Considera que hay grupos delincuenciales israelíes operando en México? Bueno, evidentemente si tenemos este incidente que es serio y bastante manifiesto, pues, tenemos esta prueba más que fehaciente. El punto aquí es que desde hace, pues yo creo que más de 10 años, se tiene indicios de la operación de los nexos de los cárteles mexicanos o del crimen organizado de este país con otras organizaciones del extranjero y no solamente del hemisferio, en este caso de Israel, ¿no? Entonces ese es el punto. Aquí la cuestión de fondo también es la manera en que el Estado mexicano ha descuidado precisamente el seguimiento sobre estas actividades o estos nexos que tienen las organizaciones criminales mexicanas con el extranjero. Erubiel, este caso en particular nos estaría dando muestra de lo frágil que es la seguridad que tiene nuestro país, al grado de que pues delincuentes que son extranjeros vienen y se quedan resguardados en México prácticamente a la luz de las autoridades y no hacen nada. Usted está notando una cuestión muy sensible, Feli, en el sentido de que en realidad no sabemos, o el Estado mexicano, el gobierno en turno, particularmente no sabe quiénes son o a qué se dedican, ¿no? Y yo expandiría un poco más el ojo del análisis en el sentido de mirar en el factor Israel, o así llamarlo ahorita, que hay relaciones, por ejemplo, en términos de seguridad, con empresas israelíes, con organizaciones como el Mossad, también en el terreno de la cooperación de inteligencia, formal o informal, y eso también hay que señalarlo, y de manera negativa, obviamente, estos nexos con las organizaciones criminales, y esto que funciona como el tráfico de armas y que se mete también con las cuestiones de drogas. Es bastante complejo y es algo que se ha cultivado en los últimos 20 años. Erubiel, ¿cómo es posible que sujetos que tenían antecedentes penales, no solo en su país de origen, sino también en México, pues contaran con un permiso de residencia? ¿Qué acaso no existen filtros para evitar este tipo de situaciones o considera usted que estos permisos pues tenían algo de oscuro y negro? Obviamente aquí no se puede hablar, las dos hipótesis son igualmente terribles en términos de su conclusión, Juan, porque si a estos ciudadanos con antecedentes criminales no se les visualiza cómo están y se les permite inclusive entrar al país o tener actividades empresariales, ahí hay una falla terrible del Estado mexicano en términos de seguridad, ¿no? Y eso ya es de por sí malo. Si eso lo añadimos, porque ahí no tenemos más que poca información o no tenemos nada o las autoridades no nos han dicho nada, si hay una cuestión de corrupción para que estos personajes obtuviesen un ingreso de manera legal al país y además realizan actividades como las que ya están saliendo a la luz, pues eso es peor, ¿no? Porque si estamos hablando también de la comprobación de una verdad de perogrullo en términos de crimen organizado, de que no existe sin la complicidad de las estructuras estatales o la corrupción, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí tenemos simplemente que esperar a que las autoridades, yo confío en que nos digan toda la verdad sobre cómo es que se llegó a esto.
En cualquiera de las dos hipótesis, digamos, la conclusión es mala, por negligencia o por corrupción. Lo que es un hecho tajante es que este gobierno, cuando menos, y yo diría que esta deficiencia se viene arrastrando también desde el sexenio pasado, adolece de controles eficaces en materia de prevención sobre este tipo de fenomenología delincuencial. Porque eso también hay que decirlo, nos hemos empeñado tanto en satisfacer la agenda norteamericana de controlar, por ejemplo, los visitantes que vienen de Medio Oriente o de ciertos países que para los Estados Unidos significan de interés, y hemos descuidado también el resto de los otros elementos que sabemos, porque el Estado mexicano, el gobierno, cuando menos desde los años de Fox, se saben de los nexos por ejemplo, de los Zetas, por la compra de armas, del cártel de los Beltrán Leiva, ahora ya se habla de cárteles con nueva generación. Esta es una fenomenología que ya sabían el aparato de seguridad, incluso de defensa de este país, que estaba funcionando y han descuidado los seguimientos. Así de simple. Erubiel, pues estaremos pendientes de la información que surja de este penoso incidente y le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Ibero. Un placer. Hasta luego.